Bien, espero que tengan muy buena tarde, jóvenes. Vamos a empezar a trabajar con la parte de curvas de nivel. Fíjense que las curvas de nivel son, por ejemplo, esta imagen que nosotros tenemos acá. Son una curva, es decir, son líneas que no van rectas, sino que van curvadas, que nos representan que al largo o en el transcurso de toda esta línea se va teniendo el mismo nivel, en este caso un nivel 95. En esta otra pues no tengo cota, pero fíjense que en esta otra sí, y me dice que esto va a un nivel 100, por lo tanto de acá para acá tengo una diferencia de 5, y eso quiere decir que cada una de estas curvas vale 1 metro, ¿sí? De aquí de 95 a 100 me vale 1 metro, entonces aquí tengo 96, esta otra 97 y así nos vamos. Siempre nosotros manejamos una escala, por ejemplo en este caso de 5 en 5, que se maneja más oscura y son las curvas principales y esas a las que se les coloca cotas, y luego las otras son más delgadas y no se les coloca cota, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que siempre los niveles van equidistantes, es decir, van a la misma distancia de altura. Esta cota es 100, esta es 101, 102, 103, 104, 105. Y así nos vamos. La definición de una curva de nivel nos dice que es la intersección de un plano horizontal con el terreno natural. Para comprender mejor esto, voy a tomar, acá yo tengo un modelo de un terreno en SketchUp, lo hice así, simplemente modelándolo para que nosotros comprendamos, y podemos observar cómo tenemos partes altas y partes que están más bajas, simulando que fuera un terreno más o menos real. Este terreno tiene 20 por 30 metros, es decir, es pequeño, pero es simplemente para que tomemos una idea de cómo funcionan las curvas de nivel. Entonces voy a hacer un rectángulo acá. Lo voy a hacer más grande que el modelo y lo voy a agrupar en este caso. Y voy a meterlo acá para que corte el terreno natural. O sea, observemos que en este caso, este que yo tengo acá sería el terreno natural y esto es lo que va a cortar el plano horizontal. Entonces, estas líneas por donde el plano horizontal corta mi terreno natural sería mi curva de nivel. Para que se vea mejor, lo que voy a hacer es darle una acá, veamos, intersectar caras con el modelo. Muy bien. Y observen que ahí ya me marcó las curvas que yo tengo, ¿sí? Entonces, eso sería una curva de nivel. Sin embargo, para comprender bien el terreno no necesitamos solo una, sino necesitamos varias. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar hacia arriba copias a cada 50 centímetros. Es decir, nos decía que es equidistante. Eso quiere decir que todas mis alturas deben de ir a la misma distancia. Voy a crear, creo que son 6, voy a crear 7 por 6. Muy bien, ahí está. Eso sería todos mis elementos de curvas de nivel. Y para abajo voy a también tener que crear algunas. No sé, unas 4 creo que eran. Menos 3, ahí está. Entonces, observen ustedes cómo tengo 8 planos, si no estoy mal, 2, 4, 6, 8, 9 planos son, ¿sí? 9 planos que me van a sacar las curvas de nivel de este terreno que yo tenía. Voy a hacer lo mismo, las voy a seleccionar, les voy a dar intersectar con el modelo y observen, por ejemplo, acá que ya me creó la curva de nivel que yo necesitaba.
Ahora voy a borrar estos elementos porque ya no me sirve. Entonces observen cómo el terreno quedó marcado por las diferentes curvas de nivel que nosotros tenemos. Si no mal recuerdo, esta era la curva 0, ¿sí? Y entonces digamos que de acá, este sería el nivel 0, 0, y para abajo las curvas tendrían, por ejemplo, esta de acá, esta que estoy marcando acá, sería la 99.5, esta de acá sería la curva de 99, esta de acá sería 98.5 y no hay inferior, y esta curva de acá, vamos a ver, esta sería la curva 0.5, esta de acá tendría una altura de 1 metro, esta de acá 1.5 y así respectivamente obtendríamos los diferentes niveles de mi terreno. Observemos que si lo miro directamente desde arriba, lo voy a colocar en una planta, esto se vería de esta forma, exactamente como nosotros tendríamos un terreno con curvas de nivel. Una de las cosas que quiero que observen es que cuando mi terreno se mueve o se eleva de una forma abrupta, voy a tener acá, observen que mantiene una pendiente constante, mis curvas se ven más cercanas y de una forma más constante. Cuando el terreno, por ejemplo en este pedazo de acá, no es tan inclinado, su pendiente no es tan gruesa, perdón, tan empinada, mi terreno o mis curvas se van separando cada vez más, ¿sí? Observen que acá no tengo ninguna curva, por lo tanto toda esta parte del terreno debería de tener una pendiente muy bajita, y como podemos observar nosotros, si lo pongo acá, realmente la pendiente es muy baja. No significa que el terreno acá sea plano, tenemos que tener cuidado con eso, porque algunos, como no ven curvas, dicen, bueno, esto está plano. No necesariamente, sino que simplemente la variación del terreno es inferior a lo que nosotros habíamos puesto como equidistancia. En este caso, por ejemplo, yo tengo una equidistancia de 50 centímetros. Pero ¿qué sucedería? Voy a realizar una copia de este terreno, ¿sí? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo genero ahora curvas de nivel, pero en vez de ponerla a 50 centímetros, las ponemos, por ejemplo, a 25. Punto 25 por 12 por 13, creo que sí, por 13, muy bien. Y, perdonen, antes de que haga eso, necesito generar un grupo, porque si no lo creo un grupo, se me va a complicar un poco el asunto. Entonces, ahora sí. Muy bien. Hacia arriba. Punto 25 por 13 habíamos dicho, ¿verdad? Ahí estamos. Y hacia abajo. Punto 25 por 6. Perdón. Punto 25 por 6. Veamos. Sí, creo que por 6 estaría bien. Y voy a volver a hacer el mismo ejemplo. Voy a tocar acá. Intersectar las caras con el modelo. Y una vez estén intersectadas, voy a borrar estos planos. Observen que ahora tengo muchas más curvas, ¿sí? Donde se ven algunos cambios que anteriormente pues no se veían, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, observen que
esta parte de acá, donde nosotros queríamos que era plano, o hubiéramos podido pensar que es plano, en realidad sí todavía hay una curva de nivel más que nos demuestra que este terreno pues no era plano, sino simplemente su inclinación era menor a la que nosotros teníamos pensado. Y acá se vuelve a ver, o se ve de una manera más marcada, el efecto de que mientras nuestro terreno mantiene una pendiente constante, nuestras curvas se mantienen a una distancia constante, mientras que si el terreno va cambiando su pendiente, la distancia va cambiando también. Observen, por ejemplo, acá las curvas se alejan y en este pedazo se acercan porque la pendiente va cambiando diferente, ¿sí? También que mientras las curvas son más pegadas, podemos observar que el terreno es más inclinado, y mientras las curvas están más separadas, el terreno es más con una pendiente no tan grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa sería la teoría de cómo funcionan las curvas de nivel. Cómo nosotros las vemos. Observen que acá, por ejemplo, tenemos una curva que tiene un pequeño piquito. Eso quiere decir que mi curva viene y pasa por acá. Acá es donde intersecta. ¿Sí? Casi no se ve, pero así estaría la situación, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender eso. Las curvas de nivel son lugares donde nosotros tenemos exactamente el mismo nivel y por lo tanto se sacan a través de que nosotros imaginemos, porque esto realmente es imaginario, que nosotros intersectamos un plano. Acá en SketchUp pues fue bastante fácil ejemplificarlo, pero en la vida real es un poquito más complejo que esto. Pero lo vuelvo a repetir, esta es la teoría, esa es la teoría de cómo se calculan, se trabajan las curvas de nivel, y en un momento vamos a ver cómo realmente se trabajan desde una libreta de campo hasta ya nuestro trabajo en dibujo. Una vez hemos comprendido cómo funcionan las curvas de nivel, lo que nos compete hacer es comprender cómo se hace la toma de medidas para las curvas de nivel. Para esta situación voy a venir y voy a simular que tengo acá una línea de un perfil, de un terreno, y que este lado está, digamos, más o menos recto. Muy bien. Lo que hacemos nosotros es que venimos y en un levantamiento normal, lo que se realiza es que va a estar muy grande. Nosotros venimos y colocamos un instrumento, ¿sí? En este caso, un nivel. Este nivel va a estar a una altura X, ¿sí? Y ese nivel va a tener la característica de que siempre y sin excepción va a estar mirando hacia la misma altura. Voy a ponerlo de otro color para que se diferencie. Lo voy a colocar rojo. Muy bien, muy bien. Ese nivel va a estar siempre viendo la misma altura. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, lo que vamos a venir es que con un estadal o con una mira, depende de cómo lo conozcan o lo hayan investigado ustedes, nosotros vamos a venir y vamos a tomar diferentes mediciones, ¿sí? Voy a poner esto un poquito más grande. Ok, más grande, eso no puedo. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, hacemos una medición en este punto. Luego hacemos otra medición en este punto. Luego hacemos otra medición
en este punto, y así vamos tomando las diferentes mediciones que necesitemos, ¿sí? Una de las características es que lo ideal es que estas mediciones sean equidistantes, es decir, que todas tengan la misma distancia. No es absolutamente necesario, pero es lo que deberíamos de manejar por estándar. Entonces, supongamos que yo acá tengo, por ejemplo, una altura de 1.40, supongamos. O sea, medido de acá para acá, me dio que yo tenía una altura de 1.40. Luego vine y tomé esta medida de acá para acá y me dio, no sé, 1.20, digamos. Luego acá me dio 60 centímetros y aquí me dio 20 centímetros, digamos, ¿sí? 0.60 y 0.20, solo estoy suponiendo. Ahora, ¿a qué altura está mi instrumento? Voy a suponer en este caso que mi instrumento está a 1.60 centímetros. ¿Sí pesa 1.60 metros? Perdón. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la toma de medidas, resulta que la toma de medidas va a estar dada por la altura del instrumento menos la altura de la mira. En otras palabras, por ejemplo, si esto estaba a una altura de 1.60, ¿sí? Para esto, que sería E1, supongamos, yo voy a tener que E1 va a ser igual a 1.60 menos 1.40. Por lo tanto, me da que está a una altura de 0.20 centímetros, ¿sí? O sea, la cota aquí, CT, va a estar dada a 0.20 metros. Y así voy haciendo el cálculo con cada una de estas. Al final, por ejemplo, si esta es 1, esta va a ser E2, E3, E4. Voy a calcular E4 en este momento. E4 va a ser 1.60 menos la altura de 0.20 y me va a dar que acá tengo 1.40 metros de altura. O sea, la cota acá es igual a 1.40. Esta cota va a ser bien importante porque yo ahora, para seguirles sacando las otras mediciones, si ustedes no voy a poder, porque cuando yo haga la siguiente línea, es decir, yo me venga acá y calcule más o menos, cuando yo haga la línea, esto está por encima de la línea roja, que es la visualización de mi instrumento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es venir y mover mi instrumento hacia esta estación. Perdón. Mover mi instrumento hacia esta estación. Acá. Voy a poner acá. Acá. Y acá va a estar mi instrumento ahora. Un poco más alto. Sí, lo voy a colocar. No sé, supongamos acá. Yo vuelvo a hacer la medición y una cosa interesante es que yo aquí tenía como X 1.60, pero no necesariamente eso me tiene que quedar acá. Probablemente acá me quede ahora a una altura de, no sé, tal vez 1.50. Eso va a variar de diferentes situaciones, entonces siempre es bueno tomar esta altura. Y ya con eso yo otra vez vengo, coloco
bueno, en realidad esto lo hace el mismo nivel, ¿sí? Y, perdón, es el color lo que voy a cambiar, ok, rojo. Y entonces ahora tengo esta nueva altura. Y entonces voy a poder venir y tomar otra serie de mediciones. Por ejemplo, ahora acá, acá voy a poder hacer otra, supongamos acá, y tal vez todavía otra incluso acá. Si yo quiero tomar una medida que vaya, por ejemplo, aquí, en el último punto, supongamos, como por acá, yo tengo que volver a subir el instrumento. Pero entonces, ¿qué sucede? Fíjense que ahora mi instrumento está a 1,50 de altura, pero desde la cota 0. O sea que perdón, no de la cota 0, sino de la estación 4, perdón. Pero la estación 4 está a 1,40 metros. Entonces mi instrumento en realidad está a 1, perdón, voy a quitar la regla, a 1,40 más 1,50, y eso me da una altura total de 2,90 metros. Entonces ahora lo que hago es que, por ejemplo, si esto otra vez, esta cota me diera que está, por ejemplo, a 1,30, o sea, cuando yo mido en el estadal la distancia que hay de acá para acá, otra vez hago la diferencia. Y entonces ahora, en vez de ser, o sea, te pongo la altura del instrumento, diferencia de la altura de la mira. Mi altura del instrumento ahora es 2,90. Entonces, en el caso de esta, que sería E5, mi nueva altura del instrumento es 2,90 menos 1,30, supongamos, y eso me va a dar, en este caso, 1,90, 1,60 metros. Y así voy yo haciendo los cálculos. Es decir, siempre voy tomando la diferencia que hay entre la altura de mi instrumento y la altura de la mira que yo tengo. Ahora, esto es cuando nosotros trabajamos por medio de instrumentos de topografía, es decir, con un nivel y con una mira. Pero básicamente el mismo procedimiento podemos hacer si nosotros utilizáramos, por ejemplo, un conjunto de mangueras o una manguera larga, ¿verdad? Ir tomando medidas de un punto a otro para que nos den la medida que nosotros necesitamos y ir haciendo este cálculo que está acá. Ahora, eso es en situación de alturas, porque las curvas de nivel nos van a marcar diferentes alturas. Pero ¿cómo lo hacemos en el espacio? Fíjense que voy a cerrar esto y voy a abrir acá. Acá tenemos el polígono del ejemplo anterior. Y obviamente cada uno de estos puntos, tiene una altura. Pero para hacerlo más sencillo, nosotros no podemos tener solo estos 4 puntos. Nosotros tenemos que tener muchos más. Entonces, lo que se hace normalmente, o lo ideal en este punto, es tratar de generar una retícula cuadrada. Es decir, yo voy a generar otra vez equidistancias a partir de un punto y voy a generar líneas. Discúlpenme. Entonces voy a venir y voy a generar una línea por acá, otra por acá, esta tendría que pasar justo por la estación para no, otra por acá,
Lo ideal otra vez es que tengamos equidistancias. Otra por acá y ahí. Y luego en sentido vertical. Por ejemplo, acá. Luego acá. Luego acá. Luego acá. Voy formando una retícula cuadrada. En este caso no lo estoy midiendo, entonces está quedando desproporcional, pero lo ideal es que quede completamente cuadrada, porque eso nos va a permitir generar equidistancias. Y entonces, cuando yo hago la toma de medidas de altura, yo tomo las alturas de cada una de las estaciones, pero también genero ahora nuevas estaciones en cada uno de estos puntos. Perdón, no tengo la regla activada. En cada uno de estos puntos para tomar las diferentes alturas. ¿Sí? Acá. En este caso no me sirve, en este sí, en este también, acá también, acá también, acá y acá. Y obviamente tengo que tener esta altura, esta altura, esta altura, esta altura, esta de acá, esta de acá, esta de acá, la estación, esta de acá, esta de acá. Aunque estas de las líneas, ¿sí?, nos sirven simplemente para generar mayor precisión, ¿sí? Pero no son 100% necesarias. Sin embargo, como lo digo, nos van a aumentar significativamente la precisión a la hora de hacerlo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos generadas todas estas alturas, pues ya tenemos nuestra libreta topográfica para sacar curvas de nivel. Es en el caso de un polígono cerrado. En el caso de un polígono abierto, como por ejemplo podría ser esto que supongamos que es una carretera, si bien es cierto que nosotros tenemos una línea central, sí, disculpen, nosotros tenemos una línea central, acá voy solo a medio dibujarla, y que cuando estamos sacando una carretera, nosotros sí tenemos que sacar cotas, es decir, sí tenemos que sacar alturas. Tengo que tener la altura de esto, la altura de esto, la altura de esto y la altura de esto. En el caso de polígonos abiertos también voy a necesitar esta altura y esta altura. Esta altura y esta que está acá. Esta y esta. Esta y esta. Y depende de las distancias, muy probablemente distancias que vayan intermedias. Otra vez, a equidistancias. Yo decido, por ejemplo, la distancia máxima va a ser, que les dijera yo, 10 metros. Entonces, 10 metros de acá para acá, 10 metros de acá para acá, 10 metros de acá para acá, 10 metros de acá para acá. Eso va a ser dependiendo de los recorridos. Y entonces se vuelve a formar una retícula entre estos elementos, ¿sí? De acá para acá, de acá para acá. No me quedó tan recto, así que perdonen, voy a tomar línea de acá para acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá y de acá hacia acá. Obviamente, lo había olvidado, disculpen. Al poner estaciones intermedias,
También las estaciones intermedias van en estos puntos. Acá, acá, acá y acá. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque el proceso de curvas de nivel de forma manual se saca a través de un proceso llamado interpolación. Y la interpolación se hace a través de reticulación. El ejemplo que nosotros vamos a trabajar es un ejemplo así como este, ¿sí? Que nosotros ya tenemos todas las alturas de un proyecto como este, ¿sí? E1, E2, E3, E4, ya tenemos todas esas alturas. Y lo que hacemos es, luego de haber calculado, vamos a reticular. Es decir, vamos a venir acá y vamos a generar triángulos. Para hacerlo, siempre se los he mencionado y ustedes lo deberían de saber ya. Los triángulos son una de las formas favoritas en la ingeniería porque son formas prácticamente indeformables. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, supongamos que aquí tengo 0 más 0, 0. Acá tengo 0 más 0.20. Acá tengo 0 más 0.30. Y acá tengo 0 más 0.12. Supongamos que estas son mis cotas. Lo que voy a realizar es una interpolación. ¿Qué es una interpolación? No es más que una regla del 3 que me calcula aproximadamente a qué distancia tengo esta línea. Entonces, yo sé, en este caso, que la distancia horizontal que hay de acá para acá son 2 metros, ¿sí? Y eso sucede en todos los lados. De aquí para acá también tengo 2 metros, o sea, si mido la cota de acá para esta otra línea, 2 metros, y la cota de acá hacia acá también 2 metros. O sea, es una cuadrícula exacta. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar esto, voy a mover mis capas para acá. Cuando yo empiezo a trabajar con esto, lo que voy a hacer es decir, por ejemplo, tengo acá una línea que mide 2 metros y en esos 2 metros, en este caso, hubo una variación de 20 centímetros. 0.20 metros. Y luego digo, yo voy a sacar, supongamos, cotas de nivel a cada 15 centímetros, supongamos, para que no sea, porque si les digo 10 ya sabemos que va justo en el medio, ¿verdad? Así que la voy a sacar cada 15. Entonces yo digo, ¿a qué distancia va a ir 0.15 metros? Y la regla del 3. Este se multiplica por este y el resultado se divide dentro de estos. Entonces voy a tener una operación que va a decir 0.15 por 2 dividido 0.20. Cuando ustedes calculan esto, ¿sí?, les va a dar que tenemos 1.5 metros. Entonces yo tengo que, por ejemplo, ya mido y digo, acá tengo 1.5 metros. Luego en esta parte de acá hago la misma interpolación. Lo único es que acá tengo que tener en cuenta de que esta línea, si no mide 2 metros, si no mide un poquito más, se saca a través de un triángulo rectángulo, ¿sí?, donde esto mide 2 metros, y quiero averiguar esto, entonces saco la fórmula, y bueno, me da una serie de datos. Pero como esto ya tengo acá de acá 0.30, y quiero sacar cada 15 centímetros,
Yo sé que está justo por la mitad. Muy bien, acá va. ¿Sí? Luego, en esta otra parte de acá, me dice que acá llega a 0.12. Eso quiere decir que los 15 centímetros están arriba. Voy a suponer que en esta otra cota llega a 0.20. Entonces voy a sacar la interpolación ahora de estos que están acá, ¿sí? De esta línea. No de esta. ¿Por qué no la saco de aquí? Porque si quiero que mi retícula esté acá a 15 centímetros o 0.15 metros, aquí no va a haber línea. Mi línea va a estar en este punto de acá. Entonces voy a venir y voy a decir que acá va a haber una diferencia de 12 a 20. ¿Cuánto es esa diferencia? Son 8 centímetros, ¿sí? Entonces, en 2 metros existen 0.8, no, perdón, 0.08 metros. Y lo que quiero averiguar es cuánto va a ocupar. Si aquí tengo 12 y quiero llegar a 15, necesito 3 centímetros, porque 12 más 1, 13, más 2, 14, más 3, 15. Entonces, ¿cuánto espacio se necesitará para ir a 0.03 metros? Mi operación me va a quedar entonces como 2 por 0.03 dividido 0.08. Ahora sí, voy a sacar la calculadora, disculpen porque no la tenía preparada. Estamos. Calculadora. Y digo entonces 2 por 0.03 dividido 0.08. Y me da como resultado 0.75. 0.75. Quiere decir que a 75 centímetros, voy a cambiarlo de color, lo voy a poner un rojo para que se vea bien. Más o menos como por acá. Ustedes esto lo deberían de medir exactamente, ¿verdad? Pero como ahorita solo estoy poniendo un ejemplo, más o menos como por acá, me quedarían los 0.3. Acá también debería de hacer otra interpolación. Acá va de 0.12 a 0.30. Entonces me quedaría 0.12, perdón, 2 metros equivalen a una distancia. Desde 0.12 hasta 0.30 tenemos 18 centímetros. Equivalen a 0.18 metros. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto espacio ocuparía si yo necesito, cuánto habría la diferencia de 0.15 a 0.12? Otra vez tenemos 0.03. 0.03. Con lo cual mi operación estaría haciendo 2 por 0.03 dividido, perdón, lo voy a hacer de este lado mejor, disculpen, 2 por 0.03 dividido dentro de 0.18. Voy a mi calculadora nuevamente y digo 2 por 0.03 dividido 0.18. Y me queda que es 0.33. Continuo. Entonces el resultado es 0.33. Cuando yo calculo eso, acá me da que estaría aproximadamente por este punto de acá,
¿sí? Ahora, quiero que observen entonces que en todos estos puntos que yo calculé acá, lo que me está diciendo es que en todos esos puntos mi altura va a ser de 0.15 centímetros. Entonces, cuando yo vengo, ¿sí? Empiezo a calcular una línea, lo voy a colocar en verde para que lo veamos, ¿sí? En este espacio de acá iría mi curva de nivel que pertenece a mi nivel de 15 centímetros, 0.15 metros. Y así tendría que calcular la retícula para todo el espacio que nosotros tenemos acá. Entonces, la verdad es que sacarlo manualmente es bastante complicado. Pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es que esta triangulación para la interpolación es absolutamente necesaria. Porque mientras yo más tengo, más líneas que interpolar, obviamente es más fácil. Si yo, por ejemplo, hubiera trazado otra línea acá, si yo hubiera venido y hubiera trazado otra línea de este punto hasta este punto, yo hubiera visto o calculado si durante esta línea también tenía 0.12. Y si era así, hubiera tenido otra línea de referencia. Lo mismo acá. ¿Sí? En esta línea si tenía 0.12 o 0.15. Observemos que sí debería de tener, porque esta línea va de 12 a 20. Entonces, por algún punto de acá, ¿sí? En 0.75, como por acá, más o menos, lo voy a volver a colocar en rojo. Voy a quitar esto. Más o menos en un punto como por acá, hubiera tenido otra referencia. Es decir, que mi curva la voy a colocar ahora con la voy a colocar con un gris que estaba ahí, ¿ok? Mi curva me hubiera quedado que en realidad tenía este camino por acá, regresaba un poco, se metía acá y venía por acá, ¿sí? Entonces, mientras más líneas tenga yo, obviamente mi curva de nivel va a salir mucho mejor, pero resulta que también tengo muchos datos más que procesar. Entonces, lo normal es que simplemente nosotros triangulemos. Luego de eso tendríamos que hacer todas las siguientes curvas que nosotros queremos. Por ejemplo, si aquí tomamos 15 centímetros, tendríamos que sacar la de 30 centímetros, la de 45, la de 60, 75, 90, 1,5 m, y así nos iríamos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente es bastante trabajo. Esto es para realizarlo de una forma manual. Pero nosotros no lo vamos a trabajar de una forma manual. Nosotros lo vamos a trabajar directamente con AutoCAD. Pero sí necesitaba que comprendieran cómo vamos trazando las curvas de nivel. Entonces, vamos a pasar ahora hasta nuestro ejercicio ya en Excel.